Hoy te voy a enseñar a hacer este arco iris con muy poco material. Empecemos. Muy bien, vamos a comenzar. Tenemos verde lima, rosado, lila, amarillo, rojo y celeste. Vamos a hacer nuestro arco iris con este material. No son los colores adecuados. Estamos en aislamiento, no puedo comprar material, entonces estoy muy limitado. Así que es lo poco que puedo conseguir de mi material que más o menos va a combinar, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mezclen los colores que quieran. Yo la verdad que no le voy a prestar tanto interés a los colores. Tengo 6 paquetes de globos, ¿ok? Yo con esto voy a lograr 3 diferentes columnas, ¿ya? Si solamente tengo 3 columnas, resulta que cada columna tiene 2 colores. Entonces voy a empezar a separar de 2 en 2, ¿ya? Por ejemplo, este rojo con el amarillo pueden ir juntos, por ejemplo. Me parece que este rosa con el celeste podrían ir juntos también. Como les digo, no me estoy fiando tanto en la combinación de colores. Y este lila con este verde podrían ir también, ¿ya? No, mejor no. Cambio de planes. Verde con celeste y lila con rosado, mejor. Entonces, una columna, 2, 3 columnas, ¿ya? Vamos a empezar con esta columna. Resulta que yo necesito para este arco iris 3 columnas y cada una es de diferente tamaño. Una grande, una mediana y una pequeña. Lo bueno es que el calibre es el mismo, por lo tanto va a ser muy fácil trabajar, pero el largo de cada columna es diferente. Voy a ver que en el primer caso, la columna grande me pide 27 parejas, la mediana me pide 20 parejas y la grande me pide 15, ¿ya? Perdón, la pequeña me pide 15, ¿ya? La grande era 27. Comencemos entonces con la grande. 27 me pide, entonces yo voy a ponerme a contar los globos y tengo que sacar 27 parejas. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Necesito un globo de cada color para hacer mi pareja. Algo como esto. Entonces es una pareja de 2 colores, ya, 2 colores en la misma pareja. Necesito 26 de esas, perdón, 27 de esas, ya, 27, 27, 27, 1, 2 y 27. Ya lo tengo aquí contado, lo voy a separar, ya. Es importante no estar adelantándonos. Primero se cuentan los materiales y después procedemos a trabajar. La mediana me está indicando que son 20 parejitas, entonces lo mismo, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 20. Estoy muy justo con los colores, entonces eso lo dejo acá. Y esto ya no lo vamos a ocupar, así que también lo podemos dejar un poquito de lado. Sí lo podemos ocupar si es que nos falta, si se nos llega a reventar. Nos queda la columna pequeña que son 15 parejas. Esto es un tamaño estimado, ojo. Listo, mis 15 parejitas. Este es un tamaño estimado y cuando terminemos les voy a mostrar para que ustedes hagan uno más personalizado, ¿no? Con ciertas variaciones. Y yo ya hice un modelo anteriormente, entonces por eso sé la cantidad. Pero cuando yo tengo algo personalizado para un lugar específico, de un tamaño específico, seguramente yo tenga que hacer unas pruebas para lograr esta. ¿Ya? Acá lo tengo mi calibrador listo. Y el tamaño que voy a hacer en este caso es un 7 con un 6, 7 y 6, ¿ya? 7 con 6. Ahora, estos tamaños van en la misma pareja, van a ser diferentes. Ustedes ya ven cuál. En mi caso tengo aquí amarillo y rojo, ¿cierto? ¿Ya? Yo el rojo lo voy a utilizar para hacer en calibre 7, por ejemplo, y el amarillo lo voy a usar para hacer en 6. El verde lo puedo hacer en 7 y el celeste lo puedo hacer en 6, en la misma pareja, para que se vean de diferente tamaño en la misma pareja. Aquí tengo un rosado con un lila. Bueno, el lila lo puedo hacer en 7 y el rosado en 6. Las variaciones pueden hacer ustedes para obtener resultados en el color un poco diferentes, ¿ya? Entonces yo voy a comenzar a inflar. Calibre 7 con calibre 6. Hago mis parejitas bien ajustadas, como ya sabemos. Recordaremos mejor, juntamos bien, ajustamos bien para que no quede suelto, porque si no el trabajo va a quedar mal. Vamos a dar 3 vueltas y hacemos un nudito que no es necesario ajustarlo mucho. Y esta va a ser nuestra pareja mixta. Mixta porque tiene uno grande y uno pequeño. Son de diferente tamaño, ¿ya? Este está en 6, este está en 7. Son de diferente tamaño y esto es lo que va a lograr que se forme el arco iris, ¿ya? Entonces yo sí o sí necesito una diferencia de tamaños para que yo pueda obtener el arco iris que deseo, ¿ya? Entonces ahorita regreso después de inflar todos estos globos. Muy bien. Aquí sé que no ves, pero tengo un montón de globos ya acá atrás. Ya están todos inflados. Repasemos.
Tengo 3 columnas por hacer, una grande, una mediana y una pequeña. Esta es la grande, esta es la mediana y esta es la pequeña, ¿ya? Necesito 15 parejas de estas, 20 parejas de estas y 27 parejas de estas, ¿ya? Para hacer ahora mismo mis columnas. Todo esto puede variar, no te olvides que de acuerdo a lo que estés haciendo podemos obtener diferentes resultados. Ahora vamos a hacer nuestras columnas. Son columnas de parejas, es decir, una va encima de otra. Obviamente del mismo color, por eso estamos separando. Vamos a dejar estas de lado. Sabemos que tenemos que hacer primero la pequeña. Pueden utilizar hilo de pescar, hilo nylon, liñada, los diferentes nombres que tiene este hilo. Ese hilo transparente, ¿no? Que podemos utilizar. En este caso estoy usando globos tubitos. Por lo mismo que les comenté, estamos en cuarentena rígida y no tengo hilo. Lo que acabo de hacer es quitarle el aire, ¿sí? Agarro la colita, voy quitando el aire para que no entre aire porque con ese nudo ya no le va a entrar el aire, ¿no? Y ahí me va a quedar. Voy a agarrar, y eso es lo mismo con el hilo o con este globo tubito. Voy a darle vueltas en 8, ¿no? Como si estuvieran dibujando un 8. Y le hacemos doble nudito. En este caso sí es bueno hacerle nudo porque pues como son solo 2 globos se puede deshacer. Ok, hice otro más porque después voy a agregar y ahorita vamos a ver cómo hacemos para agregar otro. Tengo 15 de estos porque este es el pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos encima, vemos que no hay manera de que cuadre. La única opción es colocarlo así, ¿no? Para que pueda encajar. Si yo lo presiono demasiado, ¿a qué parece? A lo que hicimos para hacer la mariposa, ¿no? O inclusive para hacer cuartetos. Entonces yo no lo puedo presionar demasiado porque se forma cuarteto y yo no quiero cuartetos, ¿ya? Quiero una columna de parejas para hacer un arcoíris o una columna duplet, ¿ya? Entonces, presionar mucho no. Si lo dejo muy suelto, esto se va a mover. Entonces tampoco me sirve. Necesito un punto medio. El punto medio lo voy a lograr de esta manera. Quiero que se vengan, tienen que tener la mano así, recta, como la ven ahorita, ¿no? Rectita, ahí, la mano recta. Y acá, justo acá, como que en su palma básicamente, ahí tienen que tocar la pared, ¿sí? Ahí, esta es la base, justo al medio, ¿no? Acá, ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero presionar mi propia mano, tanto con los dedos aquí al frente, como atrás, con la parte de mi palma, no me deja avanzar, es decir, me está poniendo un límite y me está permitiendo no ajustarlo demasiado, porque no puedo, a menos que yo haga con los dedos rectos, ahí sí lo voy a presionar y se va a formar cuarteto. Entonces, es como una limitación. Ahora, colocamos al medio. ¿Qué tanto vamos a presionar? Pues en vez de presionar, lo que yo agarro es el hilo y empiezo a jalar, ¿sí? Que igual provoca una presión. Empiezo a jalar el hilito, o en este caso que es globo tubito, hasta que mi mano toque a la pareja de abajo. Esta es la pareja de abajo, esta es la pareja de arriba. La de abajo, la de arriba. Cuando mis dedos y mi muñeca toque a la pareja que está abajo, ese es el punto. Tocar, no es presionar, no es estar aplastando los globos ni nada de tocar. Ya, jalo el hilito y le doy 2 vueltitas. Yo en este caso voy a dar las vueltas siempre por el globo más pequeño porque como está menos inflado está más resistente, entonces nos conviene. Ya, dejo esto por acá, vengo con el siguiente y obviamente ahí no se puede, ya sabemos eso. Pero ahora tengo 2 opciones, como resulta que podemos colocarlo así o así, ¿no? Cualquiera de las dos es válida. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo quiero que, si ven de acá del frente, acá están rosados, ¿sí? Y aquí están lilas. Yo quiero que se mantenga así. Colocamos encima. Este es rosado, lo de abajo también es rosado, entonces está correcto. Si lo coloco del otro lado, este es lila y lo de abajo es rosado, ¿no? Y acá rosado y esto es lila, entonces no concuerda, ¿ya? No cuadra. Entonces vamos a ver que los pequeños, que en este caso son los rosas, queden de un lado y los lilas queden del otro lado. Jalamos el hilito hasta que nuestra mano toque a la pareja que está abajo, que ahora es esta, ¿no? Porque esta es la que estoy colocando ahora mismo. Se ve muy desordenado, complica un poquito entenderlo al principio, pero conforme vamos aumentando se nota más el espiral, o bueno, el arco iris que estoy formando. Sí, antes de presionar, mejor jalo, sí, porque esto es muy delicado, ¿ven? Tiende a deshacerse, entonces no presionen. En vez de eso van a poder lograr una presión directamente jalando el hilito, ¿no? Ahí. Fíjense cómo estoy manteniendo, ¿no? Si coloco acá, rosado, rosado, entonces estoy manteniendo. Ahora ya no, estoy invadiendo con este lila mis rosados y acá con este rosado mis lilas. Ya, se van a dar cuenta muy fácilmente. Y así continuamos. Vamos armando. Fíjense que yo lo puedo hacer sin apoyarme, pero siempre es bueno tener donde apoyarse, una mesa, la pared o algo, ¿sí? Sobre todo en un principio que cuesta más por el tema de la experiencia. Fíjense que siempre doy vueltas por el pequeño y doy 2 vueltas hacia una misma dirección. De esa manera
cuando yo quiero por alguna falla deshacerlo, voy en la dirección contraria por el globo pequeño y me ahorro muchísimo tiempo. Y así voy a continuar hasta que termine mis 3 columnas. Y hago las demás y ahorita vuelvo. Ya hice la columna pequeña y la mediana, me falta la grande. Y vamos a utilizar esta para cualquier duda que vayamos a tener. Una de las dudas que suele surgir es ¿qué pasa cuando se me acaba el globo tubito? Que obviamente tarde o temprano se nos acaba. Y bueno, en el caso del hilo no se nos va a acabar porque bueno, tenemos un hilo grande. Los hilos generalmente vienen de 100 metros, entonces seguramente nos alcanza. Pero supongamos que se nos acaba el hilo y así como en este caso se nos acabó también el globo tubito. Yo pienso que me alcanza para uno más todavía. Le voy a dar vueltas, le voy a hacer un nudo y con eso ya finalizo. Pero recordemos que todavía me falta, está muy pequeño. Voy a colocar otro tal como hice al principio, las vueltas en 8 y el doble nudo, y es como si estuviéramos empezando de nuevo, ¿cierto? Pero en base a la última pareja que ya tengo trabajada. De esta manera podemos hacer y así podemos continuar agregando todos los globos. Y se me volvió a acabar, por ejemplo, entonces otra vez. Quizás una de las desventajas del globo tubito, pero bueno, estoy sin hilo, así que igual nos va a servir. Ay. Otra cosita muy importante, pero muy importante. Si bien todos no están ni muy ajustados ni muy sueltos, el último, cuando yo ya finalizo, y es algo que hice con las anteriores columnas también, ¿no? Cuando yo ya finalizo, voy a ajustar bien, ¿ok? Entonces jalo el hilo y mi mano recta para que ajuste mejor, no con la mano así porque nos limita, entonces así recta, solamente con el último presiono bien, hago las vueltas en 8 varias veces y hago un nudito y listo. Vean cómo se forma, ¿no? Se va haciendo esa curva. Ya estamos con las 3 columnas listas. Ahora lo que procede es juntarlas para que finalmente tengamos nuestro arco iris listo. Muy bien, tengo ya listas mis 3 columnas y ahora lo que necesito son globos tubitos, los cuales voy a partir en 3 partes, o si tienen reciclados mejor, ¿no? Para no estar gastando en vano el material. Yo lo voy a cortar en 3 y esto ya me va a servir para hacer las uniones. Vamos a empezar con la columna pequeña, que es esta de 15 parejitas. Hice alguna variación, me parece, creo que lo puse de 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, cierto, son solamente 14. Recordemos que para contar, si miramos acá, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Podemos contar desde ese lado, podemos contarlo mixto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es decir, para el lado que vayamos a contar, siempre nos va a salir la cantidad justa, ¿ya? Entonces, que son 15, bueno, en este caso, como les digo, lo hice directamente de 14, quitando un hito, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a la primera pareja, a la parte del hilo. Sabemos que en este caso hemos usado un globo tubito, pero ya sea el globo tubito o el hilo, es igual, ¿no? Vamos a colocarlo en la parte del hilito y le vamos a hacer doble nudo, ¿sí? No vamos a usar la pareja como tal, porque si se nos revienta podemos estar en problemas, ¿ya? Lo mejor es siempre hacerlo en la parte del hilo. Listo, voy a dar la vuelta y voy a ir al final ahora. Siempre empezamos con la pequeña, ¿ya? Una alternativa a esto es cualquier liga, pero bueno, los globos tubitos están bien. Hilo no van a ocupar, eso sí, porque necesito que quede flexible, ¿no? Entonces tiene que ser una liga o un globo tubito. Ya le puse en la primera pareja en la parte del hilo, ¿ok? Primera pareja en la parte del hilo. Esto lo dejo de lado. Hago lo mismo con la mediana. Primera parejita en la parte del hilito. Última parejita, igual en la parte del hilito. Yo esto lo trabajo más cómodamente en el suelo, ¿no? Más fácil me parecería. Pero bueno, quiero que ustedes vean un poquito mejor. Por eso es que estoy aquí. Ojo con que se desacomode. Vamos a hacer un ejercicio acá. Vamos a
moverlo. Miren lo fácil que se pierde el trabajo, muy fácil. Tengan mucho cuidado al intentar ordenar de nuevo porque todo se va perdiendo. Lo mejor es que vayamos donde está todo bien y uno por uno estemos colocando en su sitio. Probablemente sea solo uno el que se deshizo o pueden ser varios, pero es donde está mal y ahí voy recorriendo. Fíjense que ya lo arreglé. Ahora, no ajustemos mucho las parejas unas con otras porque nos va a quedar mal. Tampoco lo dejemos suelto, ¿ya? Vamos a ver el ejercicio de suelto. Si ustedes se agarran un globito cualquiera, sacuden y no se deshace, es porque está en un buen punto, o sea, no está suelto en otras palabras. Ahora, para ver que no esté ajustado, lo siguiente. Fíjense cómo está esto acá. Ahí tiene que estar. Si estuviera así, está muy apretado y por eso se están aplastando de esa manera. Y el trabajo se va a deshacer mucho más fácil, ¿ya? Y si quedan espacios, pues ya sabemos que está suelto. Otra forma de ver que está suelto también es haciendo así y se va a ir separando. Muy fácil, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado. Ya, a la columna pequeña y a la columna mediana ya le puse al principio y al final, ¿ok? Voy a empezar con la pequeña. Voy a colocar encima esta. Y ahora, ¿cuál es la idea? Voy a ir al principio, ya sea este o este cualquiera. Ojo que estoy trabajando un poquito incómodo, solo para poderles mostrar, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Este que puse en la primera parejita, lo voy a llevar al final de acá. No es necesario que sea en la primera pareja de acá. Recordemos que hemos puesto uno acá, pero este que hemos puesto es para conectar con el grande, ¿sí? Para conectarlo con el grande, que todavía no lo estoy colocando. Entonces, lo que importa es que yo agarre este de la columna pequeñita. Fíjense que esto es hacerlo en el piso, pero bueno, yo lo voy a hacer acá para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué hacemos? Esto lo podemos llevar a la primera, no es necesario, sabemos. Lo podemos llevar a la segunda o a la tercera, de acuerdo a lo que nosotros veamos conveniente. Yo lo veo conveniente a la segunda en este caso, entonces es lo que acabo de hacer. Lo acabo de colocar directamente en la segunda, ¿ya? Vamos a venir acá y también vamos a ver lo que sea conveniente para nosotros. Generalmente lo ideal es que sea a la misma altura. Si aquí lo coloqué a la segunda, esta es la primera, esta es la segunda, que no se ve muy bien, pero ahí es donde lo voy a colocar porque es la misma distancia que tiene el otro, ¿no? Miren cómo se deshace. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar con esta técnica. Perfecto, ya estamos. Eso es de acomodarlo. Esto también hay que acomodarlo. Y con eso ya estaríamos. Ahora queremos colocar esto más. ¿Qué hacemos? Tenemos más globos tubitos. Una vez que eso ya está, simplemente es colocarlo por aquí. Vamos a ser cuidadosos y colocarlo en los lugares donde no se vayan a ver en estos espacios el globo tubito, donde se oculte un poco, ¿ya? Eso sí, ya lo voy a hacer un poquito en la mesa. Lo ideal es hacer al medio. Este para mí es el medio. Está también un poquito suelta mi columna. Nos va a servir. Sin embargo, no está como yo quisiera. Es por eso que debemos de utilizar siempre el hilo de pescar, o el hilo tanza, el hilo nylon, ¿no? Ese hilo transparente. Simplemente porque vamos a poder hacer mejor el trabajo, ¿no? Ya lo puse al medio. Por seguridad puedo colocar dos más. Ojo, esto ya depende de ustedes, ¿no? Si somos un poquito flojitos o estamos a faltos de tiempo, pues quizás con esto ya sea suficiente. Pero yo lo voy a colocar, como les digo, unos cuantos más aquí. Genial, ya está. Acomodar siempre, ¿sí? Acomodar para que al final Ahora vamos a acomodar esto que está un poquito mal. Perfecto, ahí lo tengo. Mientras más coloquemos mejor. Recordemos que la mediana ya la habíamos colocado al final y también aquí al principio. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Pues simplemente colocar arriba la siguiente columna. Y con eso ya estaría. Ok, perfecto. Ya voy a tener que bajarlo. Quizás no lo puedan apreciar tan bien. Esperemos que sí. Pero bueno, es muy importante la comodidad acá. Igual lo voy a hacer a la segunda parejita. Me parece que va a quedar bien. Es importante no ajustar demasiado tampoco. No es necesario. Porque recordemos que este es un trabajo delicado. Son columnas un poco frágiles. A diferencia de los cuartetos que hacemos siempre, ¿no? Esto se desarma mucho más fácil. Sé que lo ven muy sencillo. Realmente no diré que es muy complicado, pero sí hace falta un poquito de práctica. Si no, se nos va a desarmar.
Sobre todo mucha delicadeza para armarlo. Genial. Una vez que está el principio y el final, el resto se nos facilita muchísimo más y va a ser más sencillo, ¿no? Ahora sí, continuemos al medio. Sabemos que el medio por acá. Cuando colocan al medio, traten de ver dónde es el punto adecuado, porque después tienen que deshacer de nuevo, volver a colocar y es tiempo perdido, ¿no? Pueden usar un globo tubito blanco o un globo tubito transparente. Bueno, como ustedes ya saben, yo estoy un poco con algunas carencias de material, así que estoy usando lo que tengo, ¿no? De verdad que les recomendaría 1000 veces que lo hagan en el suelo, porque van a ver que cuando esto se desarma es muy complicado volverlo a arreglar, sobre todo si tenemos poca experiencia en esta técnica. Genial. Esto mismo también acomodamos en el suelo, que no esté pues con polvo el suelo ni nada de eso. Vamos aplastando así un poquito. Vamos viendo que aquí no esté desacomodado. Acá por ejemplo ya estoy viendo algún desorden. Nuestro arco iris. ¿Qué te parece? No está tan complicado, ¿no? Estas partes son imperfectas. No está quedando tan mal, pero no son perfectas. Entonces estas partecitas lo vamos a cubrir con nubes, ¿ya? Vas a agarrarte globos blancos. No tengo globos blancos, lamentablemente. Tengo una pequeña cantidad solo para que entendamos un poquito de cómo hacer. Voy a inflar. Para el tamaño que tengo, con 100 globos me basta. Si quiero detalle, puedo hacer los globos más pequeñitos, o si quiero ahorrar material, puedo hacerlo grande. Ya, depende de ustedes. No es necesario que lo calibren, no es necesario que esté del mismo tamaño, porque ¿qué forma tiene una nube? No tiene ninguna forma, ¿no? Entonces, para mí son como una bola de blancos, nada más, ¿ya? Parejitas, pueden ser grandes, chiquitas, lo que quieras, no importa, ¿ya? Ni siquiera te gastes tiempo en hacer esto, en calibrarlo. Ya, acá me está quedando globo tubito. Si ya no me quedaría, como es el caso de estas, sabemos, volvemos a agarrar el globo tubito y en la última parejita damos muchas vueltas, hacemos el nudito y con eso ya me va a quedar, ¿no? Ya. Pero bueno, en este caso sí me queda un poquito acá. ¿Qué hacemos? Acá vamos a colocar una y la siguiente. Si la colocamos arriba, así, se va a ir haciendo recto hasta acá. No quiero eso. Lo voy a colocar entonces como se me antoje, procurando que no esté encima, ¿sí? Para que no se vaya haciendo recto. Entonces puedo colocarle aquí al costado, ¿cierto? Aquí, atrás, y puedo volver por acá, y puedo venir por acá más. Es decir, se va haciendo como un bulto de globos blancos, ¿ya? Inclusive te puedes agarrar una columna aparte, ¿no? De unos 40 globos blancos, por lo menos, 50 mejor, que va a ser como una bolita y la acoplas acá con los mismos globos tubitos, de acuerdo a tu ingenio, ¿ya? Entonces yo recomendaría eso, de 40 a 50. Es triste que no te lo pueda hacer con las nubecitas, pero bueno, falta de material, lo siento mucho. Una vez pase la rigidez de nuestra cuarentena, seguro que voy a darme tiempo de poder comprarlos y de poder hacer más trabajo. Les agradezco mucho, me animan bastante a seguir con esto, a enseñarles que pueden aprender estas técnicas. Algunos las saben, otros no. Quizás es diferente forma de trabajo la mía, entonces espero que te esté sirviendo, que te esté ayudando. Yo ya me despido con este arcoíris que hicimos. No olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, Aprende con Focus, de seguirnos en nuestro perfil de Facebook, Focus directamente, así a secas. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video.